Mi madre rechazó mi boda, mi esposo era solo un mecánico, una vergüenza. Fue a la fiesta de mi hermana. 5 años después, mi marido, dueño de una cadena automotriz, adquirió el banco de mi padre. En la gala de fusión, a papá se le cayó la copa. Mi nombre es Lauren y tengo 31 años. Hace 5 años, me encontraba en la parte trasera de una hermosa capilla, con un vestido blanco, mirando fijamente la fila delantera vacía donde se suponía que debían estar sentados mis padres. No se presentaron. En su lugar, estaban bebiendo champán en un yate alquilado para celebrar el compromiso de mi hermana menor con un gerente de fondos de cobertura. Mi madre me envió un mensaje esa mañana diciendo que no podían apoyar mi error. Dijo que mi prometido era solo un mecánico y que estaba avergonzando a la familia. Pensaron que mi esposo, Harrison, era un manitas de taller grasiento porque le gustaba trabajar bajo el capó de los coches. Lo que no sabían era que Harrison no solo arreglaba coches. Era dueño de una cadena de plantas de fabricación automotriz en todo el Medio Oeste. Creciendo en un suburbio adinerado de Connecticut, mis padres, William y Patricia, medían el valor humano estrictamente por los títulos de trabajo y los códigos postales. Mi padre era vicepresidente senior en Vanguard Trust, un banco de inversiones regional, y mi madre era una socialité que trataba a sus hijas como ponis de exhibición. Mi hermana menor, Britney, jugaba perfectamente el juego. Salía con hombres ricos con fideicomisos y pedigrís impecables. Yo elegí un camino diferente. Trabajaba como auditora corporativa y me enamoré de un hombre que construía cosas con sus propias manos. Harrison vestía mezclilla. Tenía callos en las palmas de las manos. Conducía una camioneta antigua que restauró él mismo. Para mis padres, era un pasivo para su imagen de club de campo. No les importaba que me tratara con profundo respeto ni que poseyera una mente brillante. Solo veían la grasa bajo sus uñas. La tensión llegó a su punto álgido una fresca tarde de octubre. Llevé a Harrison a la cena del domingo en la extensa finca de mis padres para anunciar nuestro compromiso. El comedor era una intimidante exhibición de riqueza. Lámparas de araña de cristal, porcelana importada y un servicio rígido y silencioso. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa de caoba, girando una copa de Burdeos cara. Cuando Harrison puso su mano sobre la mía y les dijo que me había pedido matrimonio, la habitación se enfrió como hielo. Mi hermana Brittany soltó una risa aguda y condescendiente. Mi madre dejó su tenedor de plata sobre el plato de porcelana importada, mirando el modesto anillo de diamantes en mi dedo con desdén sin filtrar. Mi padre no ofreció ninguna felicitación. Miró a Harrison de arriba a abajo, observando sus botas sin pulir y su simple camisa abotonada, y preguntó exactamente cómo un mecánico planeaba mantener el estilo de vida que su hija requería. Harrison sonrió cortésmente, manteniendo la compostura, y respondió que le iba bien en la industria automotriz. El amor no pagará la hipoteca, Lauren, dijo mi madre, su voz cortando el denso silencio del comedor. Dejó su tenedor de plata sobre el plato de porcelana importada, entrecerrando los ojos mientras miraba el modesto y elegante anillo de diamantes en mi dedo. Su reacción no nació de una preocupación maternal genuina por mi bienestar. Fue una evaluación calculada de una mala inversión. Mis padres vivían en un mundo construido enteramente de apariencias y apalancamiento. Su extensa finca de Connecticut, con sus setos bien cuidados y su entrada circular, era un monumento a su superioridad percibida. Mi padre, William, había pasado 30 años escalando la escalera corporativa para convertirse en vicepresidente senior en Vanguard Trust. Navegaba su vida diaria a través de la estricta lente de la gestión de activos y veía a sus hijas como su moneda social más valiosa. Mi hermana Britney entendió esta tarea desde muy joven. Se sentó frente a mí en la mesa de caoba, girando una copa de Burdeos caro, irradiando la satisfacción engreída de una hija que acababa de asegurar un rendimiento de alto rendimiento. Britney estaba comprometida con Trent, un gerente de fondos de cobertura junior con un pedigrí que hacía que mi padre se relamiera de orgullo sin filtrar. Trent vestía trajes italianos a medida, hablaba exclusivamente en proyecciones de mercado y poseía ese encanto arrogante que enmascaraba una grave falta de carácter real. Eran la pareja dorada, la imagen exacta que mis padres querían proyectar a su exclusivo círculo de club de campo. Luego estaba Harrison. Se sentó a mi lado,
una fuerza de la naturaleza firme e inquebrantable en una habitación llena de personalidades manufacturadas. Sus anchos hombros estiraban la tela de su simple camisa abotonada. No alardeaba de su cartera de valores ni mencionaba los campos de golf de élite. Poseía una confianza estoica y tranquila que mis padres inmediatamente interpretaron como ignorancia. Pensaron que su silencio era el subproducto de una educación de clase trabajadora. No entendían que un hombre que construye vastos imperios desde cero no siente la necesidad de transmitir su riqueza a una mesa llena de socialites endeudadas. Mi padre colocó su copa de vino sobre la mesa con un clic agudo y deliberado. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus antebrazos contra la madera pulida, adoptando la postura depredadora que usaba para intimidar a los analistas junior en su banco de inversiones. Seamos pragmáticos, Harrison, comenzó mi padre, su tono goteando con descendencia paternalista. Lauren fue criada con un estándar de vida muy específico. Asistió a escuelas privadas de élite. Espera un cierto calibre de estabilidad. Un taller de mecánica podría cubrir las facturas semanales de comestibles, pero no asegurará su futuro en este nivel social. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo ceda por el trabajo manual? ¿Quién absorbe la carga financiera entonces? Harrison no parpadeó. No alzó la voz ni intentó defender su honor contra el insulto. Se inclinó y tomó mi mano, su pulgar áspero y calloso rozando suavemente mis nudillos. Fue un gesto de solidaridad que me ancló en la tormenta de su juicio. Aprecio su preocupación, dijo Harrison. Su voz era un retumbar bajo y constante que llenó el comedor, desprovisto de cualquier intimidación. Pero no tienen que preocuparse de que Lauren experimente alguna inestabilidad financiera. La industria automotriz ha sido muy buena conmigo. Poseo mis propiedades sin gravámenes y he construido una base que asegurará que ella nunca tenga que preocuparse por una sola carga por el resto de su vida. Mi madre soltó una carcajada aguda y entrecortada, como si Harrison acabara de contar un chiste profundamente ofensivo. Me miró, sus ojos endureciéndose en rendijas frías y calculadoras. Ser dueña de un garaje en los suburbios no es construir una base, Lauren, dijo Patricia, agitando la mano con desdén. Es un pasatiempo para personas que no pueden navegar en una sala de juntas corporativa. Eres una mujer inteligente. Eres una auditora corporativa. Entiendes los números. No puedes creer que arreglar transmisiones proporcionará la vida que estás destinada a llevar. Estás avergonzando a la familia incluso por entretener esta fantasía. Miré a las personas que me habían criado, observando el genuino disgusto grabado en sus rostros. Durante años, había tratado de cerrar la brecha entre sus expectativas superficiales y mi propio deseo de una vida auténtica. Había seguido sus reglas, obtenido un respetado título en finanzas y asegurado una lucrativa carrera auditando cuentas corporativas. Como auditora, pasaba mis días analizando balances y descubriendo pasivos ocultos. Conocía la verdad sobre las finanzas de mis padres. Su riqueza era en gran medida performativa, sostenida por hipotecas masivas y la suposición de bonificaciones corporativas futuras. Estaban fuertemente apalancados, viviendo de cheque en cheque a escala de lujo. Pensé que mi éxito profesional me compraría la libertad de elegir a mi propia pareja sin su interferencia. Estaba equivocada. A sus ojos, mi independencia era irrelevante. Yo era meramente una extensión de su marca, y Harrison era una mancha que tenían la intención de limpiar. Él no es una fantasía, mamá, dije, mi voz firme, sorprendiéndome incluso a mí misma con su claridad gélida. Es el hombre con el que me voy a casar. No estoy pidiendo su permiso. Les estoy compartiendo mi alegría. El rostro de mi padre se endureció. La máscara del padre preocupado desapareció, reemplazada por el banquero despiadado que liquidaba activos que ya no servían a su resultado final. Se reclinó en su pesada silla de cuero, enderezando su postura, y pronunció el ultimátum que redefiniría a nuestra familia para siempre. La alegría no sostiene un legado, Lauren, declaró mi padre, sus palabras frías y precisas. Hemos trabajado toda nuestra vida para construir la reputación de Vanguard Trust y asegurar nuestra posición en esta comunidad. Si eliges caminar por el pasillo con un hombre que pasa sus días cubierto de aceite de motor, lo harás sin nuestra bendición. Y lo harás sin nuestro apoyo financiero. Te sacaré del fideicomiso familiar mañana por la mañana. No financiaremos esta boda y no asistiremos a ella.
Elige ahora mismo. Cancela este ridículo compromiso y encuentra a alguien de nuestro tramo impositivo o puedes salir por esa puerta principal y dejar atrás tu herencia. Se quedaron allí esperando que la amenaza hiciera efecto. Armaron su riqueza porque era el único apalancamiento que entendían. Asumieron que la perspectiva de perder el acceso al fondo fiduciario familiar rompería mi resolución. Creían que mi independencia era una rebelión frágil y temporal que se haría añicos en el momento en que cerraran su chequera. Miraron a Britney, quien ofreció un encogimiento de hombros de simpatía pero finalmente vacío, poniéndose del lado de la billetera. Miraron a Trent, quien sonrió con suficiencia en su copa de vino, seguro de su posición como el yerno favorito. No necesité pensar en mi respuesta. La herencia que me habían colgado sobre la cabeza se sentía como una pesada cadena de hierro. Y mi padre acababa de entregarme la llave para desbloquearla. Miré a Harrison. Me dio un solo asentimiento tranquilizador. Estaba listo para seguir mi liderazgo, lo que sea que eligiera. Me levanté de la mesa del comedor. Colocé cuidadosamente mi servilleta de lino junto a mi plato de porcelana intacto. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pie antiguo en el pasillo. Quédate con tu dinero, papá, dije, mirándolo directamente a los ojos. Nunca lo quise de todos modos. Quiero un compañero que me respete, no un gestor de cartera. Me volví hacia mi madre, que me miraba con una mezcla de conmoción e indignación. Y mamá, agregué, mi voz bajando a un tono final y tranquilo. Ya no tienes que preocuparte de que avergüence a la familia. Ya no soy parte de ella. Harrison se puso de pie abotonándose la chaqueta. No les dijo una sola palabra a mis padres. Simplemente puso una mano protectora en la parte baja de mi espalda y me guió fuera del comedor. Caminamos por el gran pasillo, nuestros pasos resonando contra los pisos de mármol. Pasamos junto a las pinturas al óleo caras y las exhibiciones curadas de riqueza que definieron mi infancia. No miré hacia atrás. Abrí la pesada puerta principal de roble y salimos a la fría noche de otoño. El aire frío golpeó mi rostro, trayendo el aroma de las hojas caídas y la libertad repentina. Harrison abrió la puerta del pasajero de su camioneta antigua para mí. Me subí. El asiento de cuero desgastado ofrecía una comodidad profunda que la mansión de mis padres nunca podría darme. Cuando encendió el motor, el bajo y constante retumbar del motor se sintió como un latido del corazón. ¿Estás bien?, preguntó Harrison suavemente, metiendo la camioneta en marcha. Estoy bien, respondí. Y por primera vez en mi vida, lo dije en serio. Pero van a cumplir esa amenaza. No van a venir a la boda. Harrison condujo la camioneta por el largo camino sinuoso, dejando la imponente silueta de la finca de mis padres atrás en el espejo retrovisor. Miró el camino por delante, su mandíbula tensa con una tranquila y feroz determinación. Déjalos en casa, dijo Harrison, su voz cargada de un peso que solo entendería completamente años después. Vamos a construir una vida tan grande, Lauren, que ni siquiera podrán ver la cima. Apoyé la cabeza contra el frío cristal de la ventana, viendo las luces de la calle pasar borrosas. Mi padre había trazado una línea en la arena, apostando toda su relación con su hija a la suposición de que el dinero siempre ganaba. Pensó que estaba cortando a una niña rebelde para proteger su imagen. No se dio cuenta de que acababa de declarar la guerra a un hombre que poseía los recursos para comprar y vender su preciado banco de inversiones 10 veces. Las líneas de batalla estaban trazadas y la cuenta regresiva para el día de mi boda había comenzado oficialmente, preparando el escenario para un día de dolorosa ausencia que finalmente alimentaría nuestro tranquilo imperio. Los 6 meses posteriores a esa desastrosa cena fueron una clase magistral en guerra silenciosa. Mis padres no llamaron para ver cómo estaba. No enviaron una carta. No preguntaron sobre el lugar, el catering o los arreglos florales. Simplemente me borraron de su calendario social como si nunca hubiera existido. Organicé toda mi boda sin una madre que me ayudara a abrocharme el vestido o un padre que discutiera la lista de invitados. Navegué las citas de novia sola, rodeada de otras mujeres que estaban flanqueadas por familias llorosas y solidarias. Cada vez que un proveedor preguntaba por los asientos reservados para los padres de la novia, un dolor agudo y familiar brotaba en mi pecho. Les dije que dejaran la primera fila vacía.
Seguía esperando que la realidad de que su hija se casaba atravesara su orgullo superficial. Seguía esperando que finalmente se dieran cuenta de que una familia es más importante que la reputación de un club de campo. Esa esperanza murió en una nítida mañana de sábado a finales de mayo. Los cielos sobre la histórica capilla Stone eran de un azul brillante y sin nubes. El santuario estaba inundado de cálida luz solar primaveral que se filtraba a través de los intrincados vitrales. Desde el confinamiento de la suite nupcial, escondida cerca del vestíbulo, podía escuchar el zumbido bajo y alegre de los invitados que llegaban. El contraste entre los dos lados del pasillo era una manifestación física de mi nueva realidad. El lado derecho de la iglesia estaba abarrotado hombro con la familia y amigos de Harrison. Eran personas cálidas y genuinas que conducían sedanes sensatos y camionetas antiguas, riendo fuerte y saludándose con abrazos apretados. El lado izquierdo del pasillo contaba una historia diferente. Mis compañeros de cuarto de la universidad, mis colegas auditoras corporativas y algunos amigos leales intentaron dispersarse por los bancos de madera para llenar los huecos obvios, pero las dos primeras filas, acordonadas por gruesas cuerdas de terciopelo y marcadas con elegantes letreros reservados caligráficos, permanecieron completamente vacías. Mi estómago se retorció en un nudo apretado y pesado cada vez que mi dama de honor se asomaba por la puerta de la suite para revisar el vestíbulo. 30 minutos antes de que el organista comenzara la marcha procesional, me senté frente a un tocador dorado. Mi vestido era un elegante y minimalista traje de seda que abrazaba mi figura. Mi cabello estaba recogido, el velo cayendo en cascada por mis hombros. Parecía una novia, pero me sentía como una huérfana. Mi teléfono vibró sobre la mesa de tocador de madera. Lo alcancé, una repentina y desesperada oleada de adrenalina recorrió mis venas. Una parte de mí pensó que podría ser mi padre llamando desde el estacionamiento, admitiendo que no podía perderse el día en que su hija mayor caminara por el pasillo. Desbloqueé la pantalla. No era un mensaje de texto de mi padre. Era una notificación de Instagram. Mi hermana Britney acababa de subir una nueva foto. Toqué la alerta y la imagen apareció en la pantalla brillante. El aire abandonó mis pulmones en una bocanada aguda y dolorosa. Era una foto tomada desde la cubierta de un lujoso yate alquilado. Las brillantes aguas azules de los Hamptons se extendían detrás de ellos. Mi madre estaba reclinada en una tumbona de cuero blanco con gafas de diseñador extra grandes y sostenía una copa de cristal llena de una mimosa. Mi padre estaba de pie a su lado con una camisa de lino crujiente, un puro premium descansando entre sus dedos. Britney y su arrogante prometido Trent estaban en el centro del encuadre sonriendo brillantemente a la cámara. El pie de foto debajo de la foto decía, navegando el fin de semana con mi gente favorita para celebrar el único compromiso que realmente importa. No solo faltaron a mi boda. Orquestaron una lujosa contracelebración pública para asegurarse de que supiera exactamente cuánto significaba para ellos. Querían castigarme. Querían que me parara con mi vestido blanco, rodeada de mis nuevos suegros, y sintiera el peso aplastante de su ausencia deliberada. Mi visión se nubló mientras lágrimas calientes y punzantes brotaban en mis ojos. Dejé caer el teléfono sobre la mesa del tocador, la pantalla aún brillaba con la imagen de sus rostros sonrientes. Mis manos comenzaron a temblar. Presioné las palmas contra mi clavícula, tratando de forzar el aire a mis pulmones agarrotados. La humillación era una presión física, una pesada piedra aplastando mi pecho. Había pasado toda mi vida tratando de tender un puente entre sus expectativas superficiales y mi propio deseo de una vida auténtica. Había seguido sus reglas, perseguido un respetado título en finanzas y asegurado una lucrativa carrera auditando cuentas corporativas. Y esta era mi recompensa. Un banco vacío y una fotografía burlona. La pesada puerta de madera de la suite nupcial se abrió de golpe. El susurro de la seda se detuvo cuando mis damas de honor se volvieron hacia la entrada. La tradición dicta que el novio nunca debe ver a la novia antes de la ceremonia. Pero a Harrison nunca le importaron mucho las reglas arbitrarias. Entró en la habitación y el ruido caótico en mi cabeza se calmó al instante. Harrison no parecía el gris monkey que mis padres afirmaban que era. Vestía un traje Tom Ford hecho a medida que se drapeaba impecablemente sobre sus anchos hombros. Proyectaba la autoridad tranquila e innegable de un hombre que comandaba imperios, incluso si mis padres estaban demasiado ciegos para verlo.
Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, aterrizando inmediatamente en las lágrimas que trazaban nuevos caminos por mis mejillas. No preguntó qué estaba mal. Miró la pantalla brillante de mi teléfono sobre la mesa. Procesó la imagen del yate, las mimosas y el cruel pie de foto en una fracción de segundo. Caminó por la habitación, sus zapatos de cuero silenciosos contra la alfombra. Mis damas de honor se hicieron a un lado silenciosamente, dándonos espacio. Harrison se arrodilló frente a mi silla. Se acercó, sus pulgares ásperos y callosos secaron suavemente las lágrimas de mi mandíbula. La calidez de sus manos me ancló, sacándome de la espiral de rechazo. Están cometiendo el mayor error de sus vidas, susurró Harrison. Su voz, un retumbar bajo y constante que vibraba con una firme convicción. Solté un suspiro tembloroso, apoyándome en su tacto. No van a venir, dije, la realidad finalmente solidificándose en mi mente. Realmente eligieron un paseo en barco en lugar de mi boda. Harrison me miró directamente a los ojos. La calma estoica que solía mantener cambió a algo agudo y peligroso. Se estaba escribiendo un voto silencioso en el espacio entre nosotros. Que se queden con su barco, dijo suavemente, su pulgar trazando la línea de mi mejilla. Voy a darte el mundo. Vamos a construir un imperio tan vasto e innegable que pasarán el resto de sus vidas viéndonos desde afuera. No estás perdiendo una familia hoy. Estás desechando un pasivo. Se puso de pie, ofreciéndome su mano. Miré su palma, sintiendo la textura del arduo trabajo que había construido su fortuna silenciosa. Puse mi mano en la suya. El temblor se detuvo. Las lágrimas se secaron. El peso aplastante de las expectativas de mis padres se disolvió, reemplazado por una repentina y feroz armadura. No necesitaba un padre que me entregara. Me pertenecía a mí misma, y estaba eligiendo al hombre que estaba frente a mí. Te veré en el altar, prometió Harrison, presionando un beso breve y firme en mi frente antes de darse la vuelta y salir de la suite. 10 minutos después, las pesadas puertas de roble del santuario se abrieron. El organista tocó el primer acorde triunfal de la marcha procesional. La congregación se puso de pie, girándose hacia la parte trasera de la iglesia. Me paré en el umbral sola. Apreté mi ramo floral, sintiendo que los delicados tallos se presionaban contra mis palmas. Miré por el largo pasillo alfombrado. Vi las cuerdas de terciopelo vacías en el lado izquierdo y por primera vez no parecían un vacío. Parecían libertad. Di mi primer paso hacia adelante. Mi vestido de seda se deslizó por el suelo. Con cada paso, sentí que el agarre fantasma de mi pasado se aflojaba. Me estaba alejando de la política del club de campo, de las hipotecas apalancadas y del amor condicional. Manteniendo mis ojos fijos en Harrison, esperando al final del pasillo. Recitamos nuestros votos con voces claras e inquebrantables. Cuando él deslizó la alianza de oro en mi dedo, se sintió como un sello que cerraba el tóxico capítulo de mi juventud. La recepción que siguió fue un borrón de alegría genuina. Bailamos bajo luces de cuerda, cortamos un pastel imponente y celebramos con personas que realmente querían estar allí. No volví a mirar mi teléfono. No miré las redes sociales. Tomé una decisión consciente y permanente de convertirme en un fantasma para las personas que compartían mi apellido. Esa noche marcó el comienzo de un silencio estratégico de 5 años. Cambié mi número de teléfono. Me mudé a un nuevo vecindario en la ciudad. Mis padres se saltaron mis cumpleaños, ignoraron mis ascensos profesionales y nunca una vez se comunicaron para ver si estaba sobreviviendo a la ruina financiera que predijeron. Estaban demasiado ocupados financiando el estilo de vida extravagante de Britney y presumiendo ante su círculo social de las inversiones de alto riesgo de Trent en fondos de cobertura. Asumieron que yo estaba luchando en un pequeño garaje suburbano, lamentando el día en que los desafié. No tenían idea de que Harrison y yo estábamos construyendo silenciosamente una dinastía. El taller de mecánica que se burlaron era meramente el centro de desarrollo e investigación de planta baja para su compañía matriz, Apex Automotive. Estaba fabricando piezas de alto rendimiento personalizadas para vehículos de lujo en todo el mundo. Estábamos acumulando riqueza generacional silenciosa mientras el preciado banco de inversiones de mi padre, Vanguard Trust, se pudría lentamente desde adentro.
Y mientras la marea económica comenzaba a cambiar, preparando el escenario para un colapso corporativo catastrófico, la cuenta regresiva para nuestra inevitable reunión comenzó en silencio. El colapso de Vanguard Trust no sucedió de la noche a la mañana en un dramático resplandor de bancarrota repentina. Fue una hemorragia lenta y dolorosa, oculta durante años detrás de las puertas de caoba de sus salas ejecutivas y las sonrisas arrogantes de sus vicepresidentes senior. Habían extendido demasiado su alcance en bienes raíces comerciales de alto riesgo e ignorado las tendencias cambiantes del mercado, confiando en su prestigio histórico para ayudarlos a superar trimestres de rendimientos sombríos. Para la primavera de nuestro 5º año de matrimonio, los susurros en el distrito financiero de Chicago se habían convertido en un rugido ensordecedor. Vanguard Trust estaba perdiendo capital, y las agencias reguladoras habían emitido un ultimátum tranquilo pero firme. La junta directiva tenía exactamente 30 días para asegurar una inyección de capital sustancial o la institución enfrentaría la liquidación federal. Para mi padre, William, esta noticia no fue solo un revés profesional. Fue una amenaza existencial. Toda su identidad, su estatus social y su frágil ego estaban inextricablemente ligados a su título en el banco. Era un hombre que requería la diferencia de los analistas junior y las miradas de envidia de sus compañeros del club de campo para sentirse vivo. Sin su trono corporativo, no era más que una cáscara vacía vistiendo un traje caro. Pero la realidad de su situación era mucho más precaria que una simple pérdida de prestigio. A través de mis propios contactos en la industria, reconstruí el desesperado rompecabezas de las finanzas privadas de mis padres. Mi padre había pasado los últimos 5 años financiando una ilusión. Había solicitado una pesada segunda hipoteca sobre la extensa finca de Connecticut para pagar el estilo de vida extravagante de Britney. Financiaba sus guardarropas de diseñador, sus vacaciones de lujo en los Hamptons y el mantenimiento de una imagen que exigía alimentación financiera constante. Peor aún, había desviado una parte significativa de sus propios ahorros de jubilación hacia el fondo de cobertura boutique administrado por su yerno favorito, Trent. Trent poseía la apariencia externa de un prodigio financiero, pero carecía de la disciplina fundamental necesaria para navegar en un mercado volátil. Cuando la marea económica cambió, las carteras de alto riesgo de Trent comenzaron a sufrir fuertes pérdidas. Los rendimientos que le había prometido a mi padre se desvanecieron, reemplazados por excusas frenéticas y solicitudes de más inversiones para cubrir los márgenes. Mi padre estaba atrapado. Dependía enteramente de sus bonificaciones corporativas de fin de año de Vanguard Trust solo para pagar los asombrosos intereses de su deuda acumulada. Si el banco caía, toda la casa de cartas que había construido colapsaría, llevándose consigo su preciado estatus social. El pánico dentro de las filas ejecutivas de Vanguard alcanzó un punto álgido. Los vicepresidentes actualizaban silenciosamente sus currículums y hacían llamadas discretas a firmas rivales, desesperados por saltar del barco antes de que se rompiera el agujero. Mi padre, sin embargo, era demasiado mayor y demasiado arraigado en la cultura de Vanguard para empezar de nuevo en otro lugar. Necesitaba que el banco sobreviviera. Pasaba sus días encerrado en su oficina, sudando a través de sus camisas hechas a medida, mirando sombríos modelos de proyección y rezando por un milagro. Ese milagro llegó en forma de una firma de capital privado conocida como Apex Holdings. El anuncio envió ondas de choque a través del sector financiero. Apex Holdings poseía una reputación de eficiencia despiadada y bolsillos profundos e indetectables. Se especializaban en adquirir activos en dificultades, desmantelar la hinchada alta gerencia y reestructurar la base restante en empresas altamente rentables. La junta directiva de Vanguard, desesperada por salvar su propio capital, aceptó con entusiasmo los términos de la adquisición. Entregaron el legado del banco para evitar la ruina total, abriendo las puertas para que la nueva propiedad interviniera y limpiara. La llegada de Apex Holdings provocó un nuevo y distinto terror en mi padre. Una adquisición corporativa significaba auditorías, revisiones de desempeño y la inevitable eliminación de roles ejecutivos redundantes. Mi padre sabía que su departamento había tenido un rendimiento deficiente durante 6 trimestres consecutivos. Sabía que su salario era un drenaje injustificable del nuevo presupuesto. Su única oportunidad de supervivencia era asegurar una audiencia personal con el director ejecutivo misterioso de Apex Holdings y convencer al hombre de que William era un activo indispensable para el futuro de la firma. Se obsesionó con descubrir la identidad de su nuevo jefe.
Utilizó todos los contactos en su agenda telefónica, pidiendo favores a viejos amigos del golf y contratando investigadores privados para investigar la estructura corporativa de Apex. Pero la compañía matriz era un laberinto de sociedades fantasma y fideicomisos ciegos diseñados específicamente para proteger a su fundador del escrutinio público. El CEO era un fantasma, un multimillonario sin rostro que operaba desde las sombras del Medio Oeste. Sin información concreta, mi padre recurrió a la única estrategia que entendía. Decidió confiar en su encanto cultivado y su barniz pulido de riqueza generacional. Creía que si tan solo podía entrar en una habitación con el nuevo propietario, podría hablar el lenguaje secreto de la élite y asegurar su posición. Fue a su sastre personal y encargó un nuevo traje a medida. Gastando dinero que ya no poseía para asegurarse de lucir como un pilar corporativo vital. Pasaba sus noches frente al espejo ornamentado en su mansión de Connecticut ensayando su discurso. Practicó el apretón de manos firme, la sonrisa segura, la cadencia ensayada de un hombre que pertenecía a la cima de la cadena alimenticia. Estaba dedicando toda su energía a cortejar a un fantasma, totalmente inconsciente de que el magnate despiadado que sostenía su vida financiera en la palma de su mano era exactamente el mismo hombre al que había prohibido en su mesa del comedor hace 5 años. Mientras mi padre caminaba de un lado a otro en su dormitorio y practicaba su adulación, Harrison estaba sentado frente a mí en el tranquilo santuario de nuestra oficina en casa. La habitación estaba bañada por el suave resplandor de una lámpara de escritorio, iluminando las gruesas pilas de expedientes de personal de Vanguard Trust esparcidas sobre la superficie de roble. Harrison vestía una simple camiseta gris, sus gafas de lectura posadas en el puente de su nariz, los callos de sus manos rozando el pergamino crujiente de los expedientes corporativos. Tomó una carpeta de archivo específica, el cartón pesado que llevaba el emblema de Vanguard. La abrió, sus ojos oscuros recorriendo el contenido con desapego clínico. Lo observé desde mi sillón, tomando una taza de té, sintiendo una profunda sensación de surrealismo invadirme. Harrison pasó una página, el sonido nítido en la habitación silenciosa. Levantó la vista, encontrando mi mirada. Tu padre ha autorizado algunos informes de gastos muy cuestionables durante los últimos 3 años, señaló Harrison, su voz un retumbar bajo y constante. Ha estado utilizando cuentas corporativas para subsidiar cenas de clientes que coinciden perfectamente con los viajes de cumpleaños de tu hermana a Manhattan. Sus métricas departamentales son las peores de toda la división este. Dejé mi taza de té. Está aterrorizado, Harrison. El banco era toda su identidad. Apalancó la casa para mantener a Trent a flote. Si pierde este trabajo, lo pierde todo. Harrison cerró el archivo, el golpe definitivo resonando contra la madera. Apoyó las manos sobre el escritorio, las mismas manos que mi madre había declarado indignas de proveer para su hija. No parecía vengativo. No albergaba la ira caótica y desordenada que exige gritos y confrontaciones teatrales. Poseía la paciencia tranquila y aterradora de un hombre que deja que sus enemigos caven sus propias tumbas. Construyó una vida basada en apariencias, dijo Harrison suavemente. Y ahora ha llegado la factura. No voy a destruirlo por despecho. Simplemente voy a aplicar el mismo estándar de valor que aplicó a mí. Voy a evaluar su valor real. Harrison se levantó, empujando su silla hacia atrás. Caminó hacia la ventana, mirando el extenso y tranquilo terreno de nuestra propia finca. Habíamos construido una fortaleza innegable ladrillo a ladrillo mientras mi familia había pasado su tiempo puliendo una fachada desmoronada. La ironía era una fuerza palpable y pesada en la habitación. Mi padre había exigido que me casara dentro de su tramo impositivo para evitar la vergüenza y yo me había casado con un hombre que estaba a punto de comprar toda su realidad. La junta directiva de Vanguard organiza una gala de fusión la próxima semana en el Ritz-Carlton, dijo Harrison, volviéndose hacia mí. Una introducción formal entre la vieja guardia y la nueva propiedad. Extendió la mano en su bolsillo y sacó un grueso sobre negro con relieve de papel de plata. Caminó hacia la oficina y me lo entregó. Creo que es hora de que finalmente confirmemos nuestra asistencia a una reunión familiar, dijo Harrison, una sonrisa lenta y peligrosa tocando las comisuras de su boca. Miré la invitación. La elegante caligrafía solicitaba el honor de nuestra presencia para celebrar el amanecer de una nueva era. El escenario estaba listo. Los actores se estaban reuniendo.
Y el silencio de 5 años estaba a punto de hacerse añicos frente a toda la élite financiera de Chicago. El coche de lujo se detuvo suavemente frente al Ritz-Carlton. El aire nocturno de Chicago era fresco, con el débil aroma a lluvia y escape. Pero la atmósfera fuera del hotel era eléctrica. Una corriente constante de sedanes de lujo y elegantes coches deportivos bordeaba la acera de los Balas. La gala de fusión de Vanguard Trust era el evento social indiscutible de la temporada para la élite financiera de la ciudad. Para los ejecutivos ansiosos y los miembros de la junta nerviosos, era una audición de alto riesgo. Estaban llegando para impresionar a la firma de capital privado sin rostro que acababa de comprar su barco que se hundía. Para Harrison y para mí, era algo completamente diferente. Era un regreso a casa muy esperado. El valet abrió mi puerta, ofreciendo un cortés asentimiento. Me paré en el pavimento, el dobladillo de mi vestido de seda esmeralda hasta el suelo rozando el concreto. Harrison emergió del otro lado, entrando en el resplandor ambiental de la entrada del hotel. Vestía un smoking Tom Ford hecho a medida que se ajustaba a sus anchos hombros con una precisión impecable. No había grasa bajo sus uñas. No había rastro del caricaturesco trabajador manual que mis padres habían construido en sus mentes. Proyectaba la gravedad tranquila e innegable de un hombre que era dueño del mismo suelo sobre el que caminaba. Me ofreció su brazo y lo tomé, sintiendo la calidez firme y tranquilizadora de su presencia. Entramos por las puertas giratorias de bronce y accedimos al gran vestíbulo. El espacio era una impresionante exhibición de opulenta arquitectura, con imponentes pilares de mármol y elaborados arreglos florales que perfumaban el aire con rosas blancas y lirios. Un cuarteto de cuerdas tocaba una suave melodía clásica en la esquina, proporcionando una elegante banda sonora a la palpable ansiedad que irradiaba de los invitados. Dejamos nuestros abrigos y nos dirigimos hacia la entrada del salón de baile principal. Las pesadas puertas dobles de caoba estaban abiertas, revelando un vasto mar de candelabros de cristal y champán espumoso. Camareros con impecables chaquetas blancas circulaban entre la multitud, llevando bandejas plateadas cargadas de aperitivos y cócteles premium. La sala estaba llena de cientos de banqueros, corredores y socialités, todos vestidos con sus mejores lanas a medida y sedas de diseñador. Pero debajo de la costosa tela y las sonrisas practicadas, la desesperación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Se podía escuchar en el tono de sus risas, que eran un poco demasiado fuertes, y se veía en la forma en que intercambiaban desesperadamente tarjetas de presentación con cualquiera que pareciera remotamente conectado con la nueva propiedad. Cruzamos el umbral, fusionándonos con la multitud. Harrison aseguró 2 copas de bourbon añejo de una bandeja que pasaba, entregándome una. No nos apresuramos hacia el centro de la sala. Nos quedamos cerca del perímetro, observando el ecosistema de supervivencia corporativa que se desarrollaba ante nosotros. Vi a los vicepresidentes senior sudar a través de sus cuellos mientras intentaban acorralar a los miembros de la junta. Vi a los analistas junior buscando bebidas, desesperados por demostrar su utilidad. Tomó exactamente 3 minutos para que mi madre nos localizara. Patricia poseía un radar espeluznante y altamente sintonizado para cualquier cosa que considerara fuera de lugar en sus círculos sociales seleccionados. La vi de pie cerca de una imponente escultura de hielo en el lado opuesto del salón de baile. Llevaba un pesado collar de diamantes que sabía que estaba fuertemente asegurado y probablemente apalancado contra su decreciente plusvalía inmobiliaria. Sostenía una copa de cristal de champán, escaneando la sala en busca de oportunidades de networking ventajosas cuando su mirada rozó la entrada. Sus ojos se fijaron en los míos. Vi la sonrisa educada y practicada congelarse en su rostro. El color drenó de sus mejillas, reemplazado rápidamente por un rubor de indignación pura y sin filtrar. Bajó su copa de champán, golpeando bruscamente a mi padre en el hombro. William se dio la vuelta, su ceño frunciéndose en confusión antes de que sus ojos siguieran la línea de visión de ella. Britney, parada a unos metros de distancia, notó el cambio en la postura de sus padres y también giró la cabeza. La reacción física de mi familia fue inmediata y sincronizada. Se tensaron, su pánico colectivo enmascarado como indignación. Rápidamente dejaron sus bebidas en una mesa de cócteles cercana y comenzaron a moverse a través del concurrido salón de baile en una formación apretada y agresiva. Navegaron el mar de invitados con pasos medidos, desesperados por evitar causar una escena pública, pero su lenguaje corporal gritaba una crisis localizada.
Llegaron a nuestra esquina del salón de baile, formando una barrera rígida entre nosotros y el resto de la fiesta. Patricia dio un paso adelante primero, invadiendo mi espacio personal. El olor de su costoso perfume floral era abrumador, provocando un breve y visceral recuerdo de mi sofocante infancia. ¿Qué demonios están haciendo aquí, Lauren?, siseó mi madre. Mantuvo su voz baja en un susurro áspero y venenoso, sus ojos mirando nerviosamente a izquierda y derecha para asegurarse de que ninguno de los ejecutivos senior de Vanguard estuviera observando nuestra interacción. Este es un evento corporativo exclusivo para el liderazgo de Vanguard e inversores invitados. No puedes simplemente colarte en el Ritz-Carlton a tomar copas gratis. Tomé un sorbo lento de mi bourbon, dejando que el suave calor del líquido ámbar cubriera mi garganta. Miré a la mujer que había elegido una fiesta en yate en lugar del día de mi boda. Hace 5 años, su áspero susurro me habría enviado un pico de pura ansiedad a través del pecho. Ahora, al mirar su rostro tenso y el miedo desesperado nadando en sus ojos, no sentí más que una profunda y distante calma. No nos colamos, mamá, respondí, mi voz manteniendo un volumen constante y sin esfuerzo que la hizo estremecerse. Entramos por la puerta principal. Britney flanqueó su lado izquierdo, cruzando los brazos sobre su vestido de diseñador. Miró a Harrison de arriba abajo, sus labios se curvaron en una mueca condescendiente y familiar. Estaba tratando de proyectar la autoridad de una esposa rica de fondos de cobertura, pero las ojeras bajo sus ojos delataban el estrés de las carteras fallidas de Trent. «Alquilaste ese smoking», le espetó Harrison a Britney, su tono rebosante de lástima fabricada. «Estás fuera de tu elemento. Mira a tu alrededor. Trent está al otro lado de la sala tratando de asegurar una cuenta vital con un nuevo representante de Apex Holdings. Necesita esta oportunidad de networking para salvar su firma. Ustedes dos parados aquí pareciendo turistas perdidos son un grave pasivo para papá y su reputación». Señaló con un dedo bien cuidado hacia el centro de la sala. Seguí su gesto. Trent estaba, de hecho, de pie cerca del bar principal, riendo agresivamente ante una broma contada por un gerente de nivel medio que no poseía absolutamente ninguna influencia sobre la adquisición. Trent estaba tratando de congraciarse con el peldaño equivocado de la escalera corporativa, desperdiciando su aliento en personas que estaban tan aterrorizadas de perder sus trabajos como el de perder su fondo de cobertura. William se inclinó más cerca, su rostro sonrojado. Olía a whisky fuerte y a puro pánico sin adulterar. Su traje a medida se veía nítido, pero el hombre que lo vestía se estaba desmoronando bajo el peso de su inminente ruina financiera. La seguridad los echará en cuanto se den cuenta de que un mecánico se saltó la lista de invitados, murmuró mi padre, su mandíbula apretada. Miró a Harrison con el mismo desprecio despectivo que le había mostrado en nuestro comedor hacía medio siglo. Estoy luchando por mi vida corporativa esta noche. Estoy a una reunión de asegurar mi puesto con el nuevo CEO. No dejaré que sabotees mi carrera solo porque querías jugar a vestirte elegante para la noche. Vete tranquilamente por la salida lateral ahora mismo antes de que llame a los guardias yo mismo. Pronunció la orden con la pesada autoridad paterna que siempre había usado para forzar mi cumplimiento. Esperaba que yo agachara la cabeza, me disculpara por el inconveniente y me escabullera por la puerta trasera para proteger su frágil ego. Esperaba que Harrison se encogiera bajo el peso de su código postal superior. Harrison no se defendió. No señaló los intrincados detalles cosidos a mano de su traje ni el pesado reloj de lujo que descansaba tranquilamente contra su muñeca. No informó a mi padre que el hombre que custodiaba las puertas trabajaba directamente para su propia firma de seguridad privada. Harrison simplemente tomó un sorbo lento y deliberado de su bourbon. El hielo tintineó suavemente contra el vaso de cristal, un sonido nítido que cortó la diatriba silenciosa de mi padre. Miró a mi familia con una profunda y tranquila diversión. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba en una sonrisa cortés y escalofriante. No soñaríamos con arruinar su gran noche, William, dijo Harrison sin problemas, su voz un retumbar bajo que llevaba un trasfondo de confianza letal. Sé exactamente lo importante que es esta fusión para su supervivencia financiera. Por favor, no dejen que lo retengamos de hacer networking. Mi madre abrió la boca para lanzar otro susurro venenoso, probablemente preparándose para insultar mi vestido o cuestionar mi cordura, pero las palabras murieron en su garganta. Un fuerte y penetrante whine resonó en todo el vasto salón de baile.
La retroalimentación aguda de un micrófono en vivo al encenderse cortó el ruido ambiental de vasos tintineantes y conversaciones desesperadas. El parloteo en la sala murió al instante, reemplazado por un silencio tenso y expectante mientras cientos de cabezas se giraban hacia el escenario principal al frente del salón. El momento de las amenazas susurradas en las sombras había expirado, y el foco de atención estaba a punto de iluminar la verdad de la que habían estado huyendo durante 5 años. La aguda retroalimentación del micrófono en vivo actuó como una guillotina repentinamente afilada, cortando la tensa confrontación en nuestra esquina aislada del salón de baile del Ritz-Carlton. El sonido penetrante resonó contra los pilares de mármol y el techo dorado, exigiendo la atención inmediata de cada persona en la sala. El zumbido ambiental de cientos de conversaciones superpuestas murió en un instante. El tintineo de las copas de champán de cristal cesó. El cuarteto de cuerdas en la esquina dejó de tocar abruptamente su arreglo clásico, dejando que sus arcos descansaran contra sus instrumentos. Mi padre giró la cabeza hacia el frente de la sala. El pánico puro que había estado irradiando de él un momento antes fue reemplazado instantáneamente por una obediencia rígida y desesperada. El micrófono estaba posicionado en un escenario de caoba elevado flanqueado por 2 imponentes exhibiciones florales y un telón de fondo con el logotipo corporativo de Vanguard Trust. De pie detrás del podio estaba Charles Montgomery, el presidente saliente del banco. Charles era un hombre que había pasado 3 décadas cultivando una imagen de autoridad financiera inquebrantable. Pero esta noche, sus hombros cargaban un hundimiento distinto. Parecía un capitán preparándose para entregar formalmente las llaves de su barco que se hundía a los piratas que acababan de abordarlo. William ni siquiera me miró a mí ni a Harrison mientras emitía su último comando susurrado. Mantengan la boca cerrada y no se dejen ver, murmuró mi padre, sus ojos fijos en el escenario con una intensidad aterradora. Se llevó la mano a la corbata de seda y se la ajustó, sus dedos temblando ligeramente. El hombre que posee mi futuro está a punto de salir allí. Dio un paso adelante, distanciándose de nosotros, queriendo asegurarse de estar posicionado perfectamente a la vista del podio. Quería que el nuevo director ejecutivo mirara a la multitud y viera a un vicepresidente senior leal y atento listo para servir al nuevo régimen. Mi madre se paró justo a su lado, alisando la tela de su vestido de diseñador, su radar social pivotando lejos de la vergüenza de nuestra presencia y fijándose en la perspectiva de la riqueza inminente. Britney imitó su postura, inclinándose para buscar a su esposo en la multitud, esperando que Trent estuviera posicionado lo suficientemente bien como para captar la atención de un nuevo representante de Apex Holdings. Me quedé de pie sosteniendo mi copa de bourbon, observando a los 3 realizar su desesperada coreografía corporativa. Eran como polillas atraídas por una llama cegadora y peligrosa. Adoraban el poder y se estaban preparando para inclinarse ante el altar sin tener idea de quién sostenía realmente el fósforo. Charles Montgomery se aclaró la garganta, inclinándose cerca del micrófono. Damas y caballeros, comenzó Charles, su voz resonando a través del sistema de sonido de última generación que cubría el silencioso salón de baile. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Mientras miran alrededor de esta magnífica sala, ven los rostros de las personas que convirtieron a Vanguard Trust en una piedra angular del distrito financiero de Chicago. Hemos resistido innumerables tormentas juntos. Hemos navegado mercados volátiles y vientos económicos impredecibles. Charles hizo una pausa, tomando un lento sorbo de agua de un vaso que descansaba en el estante del podio. Los ejecutivos entre la multitud contuvieron la respiración colectiva. Sabían que la lección de historia era simplemente un preludio para el verdugo que subía al escenario. Sin embargo, Charles continuó, su tono cambiando a una cadencia diplomática practicada. El panorama financiero moderno requiere evolución. Requiere un nivel de innovación agresiva y eficiencia estructural que ya no podemos ignorar. Durante los últimos meses, quedó claro que Vanguard Trust necesitaba un socio. Necesitábamos una entidad visionaria que poseyera el capital y la previsión para guiar a esta institución hacia una nueva era de rentabilidad. Mi padre asintió con la cabeza ante el discurso, ofreciendo una exhibición performativa de acuerdo como si Charles pudiera ver su diligente aprobación desde 50 pies de distancia. Patricia permaneció rígida, sus ojos muy abiertos, esperando un nombre, un rostro, un objetivo al que pudiera encantar en la recepción posterior al discurso. Encontramos ese socio en Apex Holdings, anunció Charles, su voz aumentando de volumen, tratando de inyectar una sensación de energía triunfante en su rendición.
Intervinieron cuando otros dudaron. Vieron el valor intrínseco de nuestra base y aportaron los recursos necesarios para reconstruirla más fuerte que nunca. El sector del capital privado es conocido por sus operadores silenciosos. Pero esta noche, el liderazgo de Apex Holdings ha aceptado salir de las sombras y dirigirse directamente a la familia Vanguard. La anticipación en el salón de baile alcanzó un pico sofocante. Los hombres y mujeres a nuestro alrededor se movieron nerviosamente sobre sus caros zapatos. Este era el momento en que sus destinos profesionales serían sellados. Estaban a punto de conocer al arquitecto de su inminente reestructuración corporativa. Por favor, levanten sus copas, ordenó Charles, extendiendo su mano hacia el costado del escenario. Y únanse a mí para dar la bienvenida al visionario que hizo posible esta adquisición, el accionista mayoritario y el nuevo director ejecutivo de Apex Holdings, el señor Harrison Vance. El nombre rodó por el sistema de sonido, nítido e innegable. El salón de baile estalló en una atronadora ola de aplausos. Los aplausos fueron entusiastas, impulsados por el puro terror de cientos de empleados desesperados por demostrar su lealtad al nuevo propietario. Pero en nuestra pequeña y aislada esquina de la sala, el tiempo pareció fracturarse y detenerse en un devastador estancamiento. Mi padre no aplaudió. William se congeló. La sonrisa educada y ansiosa que se había pegado a su rostro se hizo añicos. Su cerebro, cableado durante décadas para procesar datos de mercado y evaluar riesgos, de repente encontró una variable que no podía comprender. Había pasado semanas contratando investigadores privados, pidiendo favores y obsesionándose con la identidad del CEO fantasma. Había preparado discursos y comprado un traje a medida para impresionar a un titán de la industria. El nombre que Charles Montgomery acababa de pronunciar era el mismo nombre que pertenecía al hombre que estaba a menos de 3 pies a su derecha. Patricia dejó de respirar. Su pecho cesó su ascenso y descenso. Giró la cabeza en un movimiento lento y mecánico. Sus ojos muy abiertos y aterrorizados cambiaron desde el espacio vacío en el escenario de vuelta al hombre que sostenía un vaso de bourbon junto a su hija. Miró fijamente a Harrison, su mente revisando frenéticamente la imagen del gris monkey al que había prohibido en su comedor hace 5 años con el multimillonario soberano que acababa de comprar la realidad de su marido. Britney dejó escapar un jadeo corto e involuntario. Miró a sus padres, esperando que alguien explicara el chiste. Esperó que mi padre se riera, que desestimara el anuncio como una extraña coincidencia de nombres. Pero William no se estaba riendo. El color desaparecía de su rostro a un ritmo alarmante, dejando su piel de un gris enfermizo y translúcido. Harrison no se movió inmediatamente hacia el escenario. Permitió que los aplausos inundaran la sala, dejando que el agónico silencio se asentara sobre mi familia. Tomó un último sorbo deliberado de su bourbon. El movimiento de su garganta, la única señal de vida en nuestro círculo congelado. Bajó el vaso de cristal y se volvió hacia mí. La feroz promesa protectora que había hecho en la suite nupcial hace 5 años. El voto de construir un imperio tan vasto que tendrían que mirar desde afuera se acababa de cumplir de manera espectacular. Me entregó el vaso, nuestros dedos se rozaron. Un silencioso intercambio de triunfo tendió el puente entre nosotros. Harrison dirigió su atención a mi padre. William estaba temblando. El sutil temblor comenzó en sus manos y rápidamente se extendió a sus hombros. Miró el traje Tom Ford impecablemente hecho a medida que Harrison vestía. Miró la tranquila confianza letal que irradiaba del hombre al que había llamado pasivo. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El mecánico no solo había tenido éxito. El mecánico era dueño del banco. El mecánico era dueño del edificio. El mecánico era dueño de él. Harrison le ofreció a mi padre una sonrisa cortés y escalofriante. Era la misma expresión que un gran maestro de ajedrez le da a un oponente justo antes de dar jaque mate. Disculpe, William, dijo Harrison sin problemas, su voz un retumbar bajo que cortó sin esfuerzo los aplausos menguantes. Creo que están llamando mi nombre. Tenemos algo de reestructuración corporativa que discutir. Harrison se puso de pie y abrochó casualmente el único botón de su chaqueta de traje. No esperó una respuesta. No pidió permiso para pasar. Se apartó de mi familia paralizada y se adentró en la densa multitud de ejecutivos de Vanguard.
En el momento en que los invitados circundantes lo reconocieron como el hombre que se dirigía al escenario, la dinámica de la sala cambió violentamente. El mar de banqueros ricos y vicepresidentes desesperados se apartó para él. Se apartaron, bajando la cabeza en una deferencia rápida y servil, creando un camino claro y sin obstrucciones hacia el podio. Mi madre observó cómo el círculo social de élite que adoraba se apartaba para dejar pasar al yerno que había descartado. Harrison subió el corto tramo de escaleras de caoba que conducían al escenario. Charles Montgomery dio un paso atrás, ofreciendo un respetuoso asentimiento, y entregó el micrófono. Harrison se acercó al podio, mirando a la multitud de rostros, su mirada recorriendo los candelabros de cristal y los ejecutivos aterrorizados. Abajo, en el suelo, mi padre permanecía enraizado en la baldosa de mármol. Su respiración se volvió superficial e irregular. Todavía sostenía su pesado vaso de cristal de whisky caro. Sus dedos, resbaladizos por el sudor frío, estaban perdiendo el agarre del vaso, preparando el escenario para una exhibición final e innegable de su orgullo roto. El pesado vaso de cristal se resbaló de los dedos temblorosos de mi padre. Cayó hacia el suelo de mármol, un descenso en cámara lenta que reflejó perfectamente la repentina y catastrófica caída libre de toda su realidad. El vaso golpeó la piedra pulida y se hizo añicos, enviando fragmentos brillantes y una ola de caro whisky ámbar salpicando las puntas de sus zapatos de cuero hechos a medida. En cualquier otro contexto, el sonido de cristal rompiéndose en un salón de baile silencioso habría provocado jadeos inmediatos y estrellas de juicio por parte de la élite circundante. Pero esta noche, el cristal roto fue completamente absorbido por la ensordecedora ola de aplausos que resonaba por el Ritz-Carlton. Nadie se giró para mirar al vicepresidente senior que derramaba su bebida. Cada par de ojos en esa sala, desde los analistas junior hasta los miembros de la junta aterrorizados, permaneció fijo en el hombre de pie en el podio. Estaban hipnotizados por la autoridad tranquila y letal que irradiaba Harrison. Mi padre miró fijamente al escenario, su rostro desprovisto de todo color. Parecía un hombre que acababa de despertar para encontrarse de pie en las vías con un tren de carga corriendo hacia él, paralizado por la luz cegadora de su propia ruina inminente. El patriarca arrogante que había exigido mi obediencia, el hombre que había amenazado con quitarme mi herencia si no me casaba dentro de su preferido tramo impositivo, ahora se estaba ahogando en su propio cuello de camisa a medida. A su lado, mi madre realmente se tambaleó sobre sus pies. El pesado collar de diamantes asegurado que descansaba contra su clavícula parecía arrastrarla hacia abajo. Extendió la mano a ciegas, sus dedos bien cuidados hundiéndose en el brazo de Britney solo para mantenerse erguida. Patricia había pasado toda su vida adulta navegando por las traicioneras aguas de la alta sociedad de Chicago, usando el título corporativo de su marido como escudo y arma. Se había burlado del gris monkey. Había elegido sentarse bebiendo mimosas en un yate alquilado en lugar de presenciar cómo su hija mayor se casaba con un hombre que consideraba financieramente inútil simplemente porque había construido su riqueza con manos callosas en lugar de apalancamiento corporativo. Ahora, al mirar a ese mismo hombre comandando el respeto de cada multimillonario y power broker que adoraba, la pura escala de su error de cálculo rompió su mente. Britney ni siquiera notó las uñas de su madre clavándose en su brazo. Mi hermana estaba escaneando frenéticamente el otro lado del salón de baile, sus ojos muy abiertos con un nuevo terror distinto. Estaba buscando a Trent. Trent dependía del capital de Vanguard Trust para mantener a flote su fondo de cobertura boutique. Utilizaba la influencia interna de mi padre para asegurar cuentas de clientes de alto rendimiento, enmascarando su propio mal desempeño en el mercado detrás de la reputación prestigiosa del banco. Con Harrison tomando posesión del banco, el muro protector que rodeaba las carteras fallidas de Trent se evaporó. Apex Holdings auditaría cada proveedor, cada fondo externo y cada activo apalancado. Britney se dio cuenta en ese preciso momento de que su estilo de vida de diseñador no solo estaba en peligro. Ya estaba muerto. En el escenario, Harrison levantó una sola mano. El gesto era mínimo, sin esfuerzo, sin embargo, silenció al instante una sala llena de los operadores financieros más poderosos del Medio Oeste. Los aplausos se apagaron, reemplazados por una expectación tensa y contenida. Harrison ajustó el micrófono. No miró a mi familia. No ofreció una sonrisa burlona ni un guiño teatral en nuestra dirección. Operaba con la precisión quirúrgica e intransigente de un verdadero depredador alfa.
Miró a la multitud de rostros ansiosos y comenzó a desmantelar su mundo. Gracias, Charles, por la presentación, comenzó Harrison, su voz un barítono profundo y resonante que exigía atención absoluta. Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Sé que la llegada de una firma de capital privado a menudo trae consigo cierto nivel de aprensión. Se preguntan qué les depara el futuro a Vanguard Trust. Se preguntan sobre sus departamentos, sus carteras y sus propias posiciones dentro de esta nueva estructura. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera las primeras filas de la audiencia. Creo en la transparencia, continuó Harrison, su tono cambiando de un saludo cortés a una dura realidad corporativa. Así que hablemos con franqueza. Apex Holdings no adquirió Vanguard Trust porque sea una institución próspera. La adquirimos porque es un activo en dificultades que descansa sobre una base sólida pero gravemente descuidada. Durante la última década, este banco ha operado con legado en lugar de innovación. Han avanzado con su reputación histórica mientras sus competidores se adaptaban al mercado moderno. Cada palabra que pronunció fue un clavo meticulosamente forjado que se clavaba directamente en el ataúd profesional de mi padre. William había construido toda su carrera sobre ese legado exacto. Era la encarnación de la alta dirección hinchada y con derecho a presumir que Harrison estaba describiendo. He pasado las últimas 3 semanas revisando las auditorías internas de cada división dentro de este edificio, afirmó Harrison, su voz resonando con una frialdad innegable. Y lo que encontré fue una cultura de profunda ineficiencia. Encontré estructuras de gestión con personal excesivo que priorizaban las cuentas de gastos personales y el networking en clubes de campo sobre la responsabilidad fiscal. Encontré vicepresidentes senior autorizando préstamos comerciales imprudentes para inflar sus propias bonificaciones trimestrales mientras ignoraban las métricas de riesgo a largo plazo. Un escalofrío colectivo recorrió a los ejecutivos que estaban cerca de nosotros. Hombres con trajes caros movieron su peso, de repente hiperconscientes de sus propios salarios inflados y cenas de clientes cuestionables. Mi padre cerró los ojos, su respiración superficial e irregular. Sabía que Harrison había visto los archivos. Sabía que Harrison había leído los informes de gastos que detallaban los viajes lujosos y los beneficios no autorizados que William había utilizado para mantener su estilo de vida fabricado. Esa era de privilegio corporativo termina esta noche, declaró Harrison, la finalidad en su voz sin dejar lugar a negociaciones. Apex Holdings opera con una filosofía simple e intransigente. Exigimos eficiencia rigurosa. Evaluamos a cada empleado, desde la sala de correo hasta la oficina ejecutiva, basándonos estrictamente en su rendimiento tangible y sus datos verificables. Su código postal no me importa. Su estatus social no me importa. Su título histórico es irrelevante. Si están produciendo resultados excepcionales, serán recompensados. Si están aprovechando su pedigrí mientras esta compañía pierde capital, serán eliminados sistemáticamente. Fue la reversión definitiva y devastadora de la visión retorcida de mis padres. Durante 29 años, William y Patricia habían juzgado el valor de cada ser humano basándose enteramente en su pedigrí, su título de trabajo y la marca de sus zapatos. Habían desterrado a Harrison de su casa porque carecía de los marcadores superficiales de éxito que requerían. Ahora, el hombre que habían descartado estaba de pie en un escenario implementando una meritocracia despiadada que despojaba sus armaduras superficiales y exponía su profunda y fundamental incompetencia. Vamos a reestructurar este banco desde la base, continuó Harrison, empleando el vocabulario de un mecánico afinando un motor de alto rendimiento. Vamos a cortar el peso muerto. Vamos a eliminar los roles gerenciales redundantes y optimizar nuestras operaciones. Será un proceso doloroso para algunos, pero es una evolución necesaria. Vanguard Trust volverá a ser rentable y lo hará bajo una bandera de estricta rendición de cuentas. Harrison dio un paso atrás del podio. No ofreció una sonrisa tranquilizadora. Entregó un mandato. El salón de baile estalló una vez más. Esta vez, los aplausos fueron frenéticos, una desesperada ovación de pie impulsada por cientos de personas aterrorizadas de ser etiquetadas como el peso muerto que Harrison acababa de prometer cortar. Los socios senior, los analistas junior y los miembros de la junta aplaudieron hasta que les dolieron las manos, ofreciendo su lealtad ciega al nuevo soberano. Me quedé de pie en la esquina de la sala bebiendo mi bourbon, observando el surrealista espectáculo desarrollarse. Sentí un profundo y liberador desapego.
No sentí lástima por el hombre que sudaba a través de su cuello de camisa a medida a pocos metros de distancia. No sentí pena por la madre que temblaba bajo el peso de sus diamantes. Habían orquestado su propia destrucción a través de una vida de arrogancia y crueldad. Mi padre no aplaudió. Sus brazos colgaban inútilmente a sus costados. Miraba ciegamente hacia adelante, observando a sus compañeros adinerados, sus amigos del golf y sus rivales corporativos dar una ovación de pie al hombre al que había llamado Gris Monkey. Estaba viendo su propia ejecución transmitida en vivo, y la multitud vitoreaba al verdugo. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir y el cuarteto de cuerdas reanudó tentativamente su música clásica para señalar el inicio de la recepción de networking, la multitud comenzó a moverse. Los ejecutivos se abalanzaron, esperando captar un momento del tiempo de Harrison mientras bajaba del escenario. Pero Harrison no se mezcló. Hizo un breve asentimiento a sus guardias de seguridad privados apostados cerca del perímetro de la sala. Un hombre alto y corpulento con un traje oscuro y un discreto auricular se separó de las sombras. Navegó a través de la multitud persistente con una gracia silenciosa y depredadora, moviéndose directamente hacia nuestra esquina aislada. Mi madre se encogió cuando el guardia se acercó, sus ojos se movían hacia las salidas, pero no había dónde correr. El guardia se detuvo directamente frente a William. No levantó la voz, pero su tono llevaba la autoridad irrompible del nuevo régimen. William, dijo el guardia, ofreciendo un cortés y profesional asentimiento. El señor Vance ha solicitado su presencia en la sala de juntas privada al final del pasillo. Le gustaría comenzar su revisión de desempeño de inmediato. Por favor, acompáñeme. 10 minutos después de que el equipo de seguridad emitiera la citación, las pesadas puertas de roble de la sala de juntas ejecutivas se abrieron. La cámara privada era un marcado contraste con el caos opulento del salón de baile del Ritz-Carlton. Era un espacio estéril e insonorizado diseñado para negociaciones de alto riesgo y ejecuciones corporativas. Las paredes estaban revestidas de madera de cerezo oscura, desprovista de arte o distracción. Una larga mesa de caoba dominaba el centro de la sala, pulida hasta obtener un acabado de espejo que reflejaba las duras luces fluorescentes superiores. Harrison y yo nos sentamos a la cabecera de la mesa. No nos sentamos uno al lado del otro como una pareja casada asistiendo a una cena familiar. Nos sentamos angulados hacia la entrada, presentando un frente unido e impenetrable. El guardia de seguridad se hizo a un lado, permitiendo que mi padre cruzara el umbral. Las pesadas puertas hicieron clic detrás de él, sellando a los tres en un silencio profundo y sofocante. William no parecía el arrogante vicepresidente senior que me había ordenado abandonar a mi prometido. No parecía el confiado socialité que se había parado en el salón de baile 20 minutos antes, ajustándose su corbata hecha a medida en anticipación de conocer a un multimillonario. Parecía 10 años mayor. La postura rígida que había cultivado toda su vida había desaparecido, reemplazada por un encorvamiento hueco y derrotado. Su traje a medida parecía colgarse holgadamente de su marco menguante. Un velo de sudor frío cubría su frente, atrapando la luz brillante de la sala. Estaba de pie en el extremo opuesto de la mesa de caoba, negándose a sacar una silla de cuero. Miró a Harrison, luego a mí, sus ojos moviéndose frenéticamente mientras trataba de procesar la realidad de su propia hija sentada junto al ejecutor corporativo de su yerno. Cuando finalmente abrió la boca, su voz era un susurro delgado y lastimero, despojado de toda su autoridad retumbante habitual. Len, comenzó William, tratando de inyectar una nota de calidez paternal en la sala estéril. Harrison, sé exactamente cómo se ve esto. Sé que las ópticas de la situación son complicadas. No hay nada complicado en las ópticas, William, interrumpió Harrison. Su voz era un retumbar bajo y constante que no ofrecía cuartel. Toma asiento. Mi padre vaciló ante la orden, pero obedeció. Se hundió en la silla de cuero de respaldo alto, descansando sus manos temblorosas planas sobre la madera pulida. Lo intentó de nuevo, cambiando su estrategia de la negación a la súplica desesperada. Hace 5 años, cometimos un terrible error de juicio, tartamudeó mi padre, las palabras saliendo de su boca en una avalancha caótica. Fue un gran malentendido. Patricia y yo solo estábamos preocupados por Lauren. Queríamos lo mejor para el futuro de ella. No entendimos la escala de su empresa, Harrison.
Si hubiéramos sabido que poseías este tipo de capital, habríamos celebrado su unión. Habríamos estado sentados en la primera fila de esa capilla. Debes saberlo. Escuché al hombre que compartía mi ADN intentar reescribir la historia para salvar su propia piel. No se estaba disculpando por su crueldad. No se estaba disculpando por abandonar a su hija mayor el día de su boda. Se estaba disculpando por calcular mal el valor neto de Harrison. Estaba arrepentido de haber apostado contra el caballo ganador. La naturaleza puramente transaccional de su arrepentimiento fue asombrosa. Si entendieron, dije en voz baja. Mi voz cortó su frenético parloteo, fría y decisiva. Sabían exactamente quién era él. Él es un hombre que construyó su vida con sus propias manos. Simplemente no lo valoraron porque no vestía la etiqueta de diseñador correcta. Eligieron beber champán en un yate vacío en lugar de llevarme por el pasillo. Papá, no insultes mi inteligencia llamando a tu arrogancia un malentendido. William tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán moviéndose contra su costosa corbata. Abandonó el ángulo paternal por completo, reconociendo que era un callejón sin salida, y giró hacia la desesperación pura y sin adulterar. Por favor, suplicó William, la palabra quebrándose en su garganta. Harrison, eres un hombre de negocios pragmático. ¿Entiendes el apalancamiento? Si me despides esta noche, lo pierdo todo. Estoy peligrosamente cerca de incumplir con la finca de Connecticut. Las segundas hipotecas vencen en menos de 30 días. El fondo de cobertura de Trent está sufriendo grandes pérdidas en el mercado. Y no puedo cubrir los márgenes sin mis bonificaciones corporativas de fin de año. Perderé el club de campo. Perderé mi estatus en la comunidad. No puedes llevar a la bancarrota a tu propio suegro. Harrison no parpadeó. Metió la mano en su elegante maletín de cuero que descansaba en el suelo a su lado y sacó un grueso expediente encuadernado en espiral. Lo arrojó sobre la mesa de caoba. Se deslizó por la superficie pulida, deteniéndose directamente frente a las manos temblorosas de mi padre. La cubierta llevaba el logotipo de Apex Holdings y el nombre de William impreso en negrita tinta negra. No te despido por despecho, afirmó Harrison, su tono clínicamente desapegado. No armo mis compañías para resolver agravios personales. Opero con datos verificables. Abre el archivo. Mi padre dudó, sus dedos temblando mientras abría la pesada cubierta de cartulina. Miró las páginas de densas hojas de cálculo, métricas resaltadas y comunicaciones bancarias internas. Te despido porque tus métricas son pésimas, continuó Harrison, inclinándose ligeramente, apoyando sus antebrazos en la mesa. Has vivido de tu título de vicepresidente senior durante una década, mientras que este banco ha perdido dinero bajo tu supervisión directa. Mira la página 4. Autorizaste 3 préstamos inmobiliarios comerciales de alto riesgo en los últimos 18 meses a promotores que no tenían garantía líquida. Impulsaste esos préstamos a través del Comité de Gestión de Riesgos para asegurar tus propias bonificaciones de originación, sabiendo muy bien que los clientes incumplirían. William miró la tinta en la página. La prueba matemática innegable de su propio fraude corporativo le estaba devolviendo la mirada. No podía encantar su camino fuera de una auditoría forense. Además, agregó Harrison, su voz entrando en un ritmo quirúrgico letal. Subsidiaste las vacaciones de lujo de tu hija menor utilizando cuentas de gastos corporativos de Vanguard, etiquetando erróneamente los cargos como cenas de retención de clientes. Pasaste 30 años puliendo el capó de este banco mientras ignorabas el motor, y el motor está destruido. No eres víctima de una adquisición hostil. Eres la razón exacta por la que esta institución requería una adquisición. Eres un pasivo financiero, y Apex Holdings no retiene pasivos. Observé cómo mi padre se desinflaba. El patriarca arrogante que había exigido que me casara con un corredor de fondos fiduciarios ahora lloraba silenciosamente en una sala de juntas corporativa, suplicándole a un ex mecánico por misericordia. La satisfacción que esperaba sentir estaba totalmente ausente. En cambio, sentí un profundo y pesado cierre. El monstruo debajo de la cama había sido arrastrado a la dura luz fluorescente, y no era más que un hombre aterrorizado y en bancarrota escondido en un traje hecho a medida. No te dejaremos indigente, dijo Harrison, sacando una sola hoja de papel premium de su bolsillo interior de la chaqueta y colocándola sobre la mesa junto a la auditoría.
A pesar de tu negligencia profesional, te ofrezco una jubilación anticipada inmediata. Este es un paquete de indemnización integral. Cubrirá el saldo restante de tu hipoteca principal. No cubrirá tus cuotas del club de campo. No financiará el estilo de vida de lujo de Britney ni el fondo de cobertura fallido de Trent. Es capital justo para mantener un techo sobre tu cabeza y mantenerte fuera de los tribunales federales por malversación de gastos corporativos. William miró la única hoja de papel. Era un salvavidas financiero, pero venía con un ancla pesada e ineludible. Hay condiciones estrictas, agregué, hablando por última vez en esa sala. Firmarás un estricto acuerdo de confidencialidad esta noche. Renunciarás a tu puesto con efecto inmediato, citando motivos de salud inesperados. Saldrás de este hotel. Recogerás tu pago de indemnización y nunca intentarás contactarme a mí o a mi esposo de nuevo. No llames en los días festivos. No envíes cartas. No te presentes en nuestras puertas. Si violas estos términos en cualquier capacidad, el acuerdo de indemnización se revoca inmediatamente y el Departamento Legal de Vanguard presentará cargos penales por los informes de gastos fraudulentos. Mi padre me miró, sus ojos muy abiertos e inyectados en sangre. Buscó en mi rostro cualquier rastro persistente de la hija obediente y ansiosa por complacer que solía controlar con su billetera. No encontró nada más que un reflejo pulido e inquebrantable de la mujer independiente en la que me había convertido. Se dio cuenta en esa sala silenciosa y estéril de que había cambiado a su familia real por una ilusión de riqueza, y ahora la ilusión se había hecho añicos permanentemente. Extendió la mano y tomó el pesado bolígrafo de oro que descansaba en el centro de la mesa de caoba. Su mano tembló ferozmente mientras presionaba la punta sobre el papel grueso, firmando su carrera corporativa, su orgullo superficial y su familia en una sola firma irregular y desesperada. El pesado bolígrafo de oro se deslizó de los dedos temblorosos de mi padre. Golpeó la mesa de caoba pulida con un golpe sordo y hueco, rodando unas pocas pulgadas antes de detenerse contra el grueso acuerdo de indemnización. La tinta aún estaba húmeda en la línea de la firma, una escritura irregular y desigual que marcaba la entrega formal de su identidad corporativa. No dijo una sola palabra. No levantó la vista para encontrarse con mis ojos ni ofreció una última súplica desesperada al multimillonario sentado a mi lado. El hombre que había pasado 3 décadas proyectando un aura de autoridad inquebrantable simplemente echó hacia atrás su silla de cuero y se puso de pie. Su traje a medida, adaptado para proyectar dominio, ahora colgaba de su marco menguante como un disfraz prestado. Se dio la vuelta y caminó hacia las pesadas puertas de roble. El guardia de seguridad privado abrió la salida para él, haciendo un gesto hacia el silencioso pasillo que conducía lejos del salón de baile del Ritz-Carlton. Observé cómo los anchos hombros de mi padre se hundían hacia adelante mientras cruzaba el umbral. Las pesadas puertas hicieron clic detrás de él, sellando la sala de juntas y cortando el vínculo tóxico que me había atado a sus expectativas durante 29 años. Harrison se inclinó sobre la mesa y cerró el expediente corporativo. El golpe agudo de la cubierta de cartulina resonando en la sala silenciosa señaló el final de la guerra. Se volvió hacia mí, sus ojos oscuros reflejando una profunda calma y arraigo. No se regodeó. No celebró la destrucción del hombre que se había burlado de él 5 años antes. Simplemente se acercó y cubrió mi mano con la suya. La textura áspera y callosa de su palma se sintió como el lugar más seguro del mundo. No regresamos al gran salón de baile para mezclarnos con los aterrorizados ejecutivos. Habíamos entregado nuestro mensaje y la nueva era de Vanguard Trust ya estaba en marcha. Salimos de la sala de juntas a través de un pasillo privado, evitando el vestíbulo dorado y saliendo directamente a la fresca noche de Chicago. El ballet trajo nuestro coche de lujo. Me quedé de pie en el pavimento por un momento, dejando que la brisa fresca de otoño me lavara la cara. El peso sofocante que había cargado desde la infancia, la necesidad desesperada de ganarme la validación condicional de mis padres, se evaporó en el aire de la ciudad. Inhalé el aroma a lluvia y escape, sintiéndome más ligero de lo que había estado en una década. Las repercusiones durante los siguientes 6 meses fueron rápidas e intransigentes. A la mañana siguiente de la gala de fusión, Vanguard Trust emitió un comunicado de prensa breve y estéril, anunciando la jubilación anticipada inmediata de William debido a problemas de salud inesperados. En el implacable ecosistema del distrito financiero, todos entendieron la traducción. Mi padre había sido purgado.
Sin su título de vicepresidente senior, la ilusión cuidadosamente construida de su riqueza comenzó a desmoronarse a un ritmo asombroso. El paquete de indemnización que Harrison proporcionó fue un salvavidas estratégico diseñado para prevenir una bancarrota pública, pero no sostuvo su estilo de vida opulento. Privado de sus exorbitantes bonificaciones de fin de año, mi padre ya no podía cubrir los asombrosos intereses de sus deudas apalancadas. En 60 días, la extensa finca de Connecticut se puso silenciosamente a la venta en el mercado inmobiliario. Se vieron obligados a reducir el tamaño a un modesto condominio en un código postal mucho menos prestigioso. La ruina financiera en cascada exigió sacrificios adicionales. Mis padres tuvieron que vender sus exclusivas membresías del club de campo, renunciando a su escenario principal para la postura social. La verdadera tragedia para Patricia no fue la pérdida de los metros cuadrados o los céspedes bien cuidados. Fue el silencio repentinamente escalofriante de su círculo social. Las amigas adineradas que había cultivado, las mujeres que felizmente habían bebido mimosas en ese yate alquilado mientras yo caminaba sola por el pasillo, adoraban el poder y la proximidad al capital. En el momento en que William perdió su oficina en la esquina, esas mujeres dejaron de contestar las llamadas telefónicas de Patricia. Sus invitaciones a galas benéficas y almuerzos sociales dejaron de llegar. Fue desterrada del mismo mundo que había sacrificado a su hija mayor para impresionar. La reestructuración corporativa de Vanguard Trust no perdonó las ramas extendidas del árbol genealógico. Durante su segunda semana como director ejecutivo, Harrison ordenó a su equipo de gestión de riesgos realizar una auditoría forense de todas las cuentas de proveedores externos e inversiones de terceros. El fondo de cobertura boutique de Trent fue marcado de inmediato. La revisión de la cartera reveló exactamente lo que Harrison sospechaba. Trent estaba enmascarando un rendimiento deficiente del mercado detrás de un apalancamiento agresivo y confiando en el capital institucional de Vanguard para apuntalar sus cifras fallidas. Harrison cortó la relación sin dudarlo. Vanguard Trust retiró formalmente todo el capital de la firma de Trent, emitiendo un aviso estándar de rescisión de contrato. La retirada de un importante respaldo institucional envió una señal letal al resto de la comunidad financiera. El pánico se extendió entre la base de clientes restante de Trent, lo que provocó una carrera bancaria rápida y devastadora. Los inversores exigieron la devolución de su dinero, exponiendo la realidad frágil y sobreapalancada del fondo de cobertura. La firma de Trent colapsó antes de que finalizara el trimestre fiscal. El corredor arrogante que había sonreído con suficiencia en su copa de vino en la cena de compromiso se encontró enfrentando un intenso escrutinio por parte de las agencias reguladoras federales. La repentina evaporación de sus ingresos destrozó la fachada de pareja dorada. Britney perdió los presupuestos de vestuario de diseñador, los contratos de arrendamiento de coches de lujo y los alquileres estacionales de los Hamptons. La hermana, que había jugado al juego de la escalada social con una perfección despiadada, se vio obligada de repente a navegar por la vida sin una red de seguridad. Descubriendo que su encanto no tenía valor cuando las cuentas bancarias se agotaron. Mientras su casa de cartas se derrumbaba bajo el peso de su propia arrogancia, Harrison y yo continuamos construyendo nuestra realidad. Apex Automotive expandió su huella de fabricación, asegurando nuevos contratos en todo el mundo. Vanguard Trust, ahora operando bajo estrictas métricas impulsadas por datos y una rendición de cuentas intransigente, se estabilizó y volvió a ser rentable. No alardeamos de nuestro éxito frente a aquellos que habían dudado de nosotros. No teníamos que hacerlo. Vivíamos tranquilamente, rodeados de amigos genuinos y una familia elegida que valoraba la autenticidad por encima de los códigos postales. Sentada en nuestra oficina en casa meses después, viendo a Harrison revisar los esquemas de ingeniería con las mismas manos callosas que mi madre había despreciado tanto, me di cuenta de la verdad última sobre la obligación familiar. La sangre simplemente proporciona un punto de partida biológico. No le da derecho a nadie a tu futuro, a tu paz o a tu dignidad. Mis padres exigieron mi obediencia bajo la amenaza de la ruina financiera, asumiendo que carecía de la fuerza para sobrevivir fuera de su comunidad cerrada. Pensaron que el amor condicional era una correa que podían tirar cada vez que me desviaba de sus rígidas expectativas. Aprendí que la venganza más profunda no requiere gritos, confrontaciones dramáticas o comportamientos vengativos. La mejor venganza es la resta. Es el acto silencioso y decisivo de removerte de una ecuación tóxica y permitir que esas personas sean testigos exactos de quien te convertiste sin su permiso.
Construimos un imperio innegable sobre una base de lealtad, respeto mutuo y arduo trabajo. Ellos construyeron una ilusión sobre una base de arrogancia. Y se necesitó nada más que una sola ráfaga de realidad para hacerlo volar todo. Si estás escuchando esto ahora y reconoces las dolorosas dinámicas del amor condicional en tu propia vida, quiero que sepas que alejarte no te convierte en una mala hija o un mal hijo. Te convierte en un sobreviviente. Tienes derecho a proteger tu paz y a construir tu propia mesa cuando la que te dieron se niega a ofrecerte un asiento. Tu valor no está dictado por las personas que están comprometidas a malinterpretarte.